El cuerpo protege al alma, pero la casa protege al cuerpo. Cualquier cosa que le pasa al alma va a impactar en el cuerpo físico. Cualquier cosa que le pase al cuerpo físico va a impactar en la casa. Cualquier beneficio en la casa impacta al cuerpo, cualquier beneficio en el cuerpo impacta al alma. Yo he llegado a saber que las personas tienen depresiones o tienen emociones guardadas o tienen situaciones profundas, o sea que ese cuerpo emocional está desequilibrado a través de rupturas, descomposiciones o manifestaciones de la casa. Hoy tenemos con nosotros a una mujer que lleva más de 25 años leyendo la energía de los espacios y transformando la vida a miles de personas. Su nombre es Ruth Komori y si crees que el Feng Shui se trata solo de mover muebles, esta conversación te va a cambiar la perspectiva. Vamos a descubrir con Ruth qué revela tu casa sobre ti, qué trae este próximo año 2026, el año del caballo, y cuáles son los ajustes más poderosos que podemos hacer para mejorar nuestra vida. Ruth, buenas tardes, buenas noches y bienvenida aquí a Puentes de Conciencia. Un placer. Ay, muchas gracias, muy contenta de estar con ustedes. Muchas gracias. Ruth, tenemos hoy un tema apasionante como es el Feng Shui, que tú combinas también con la astrología china. Sí, van de la mano. Siempre la astrología china va de la mano con el feng shui. De hecho, o sea, las brújulas, ¿no? Está todo como mezclado. Es literal como que van juntos. Es una mezcla, entonces es muy bonito. Se puede aplicar solo a la energía personal, se puede aplicar solo a las casas, pero si lo aplicamos en conjunto, pues el resultado es mucho más favorable. Ruth, tú llevas 25 años aplicando Feng Shui y astrología china. ¿Qué creencia equivocada crees que siguen teniendo la mayoría de personas sobre cómo funciona realmente la energía de un espacio? Eso es bien interesante porque creencias equivocadas hay un millón. Hay muchísimas, muchísimas, ¿no? Una de ellas es pensar que es magia, no, no es magia, es un arte ambiental en donde tú haces las cosas y la energía reacciona y hay causa y efecto, pero si no haces las cosas no pasan. O sea, no por querer que mi casa esté en armonía va a estar, ¿no? Tengo que hacer ciertos procesos dentro de la casa. Otra de las cosas que es también como muy interesante es que a veces yo llego a lugares, ¿no? Casas o que te toca ir a un consultorio, que vas a una entrevista, que vas a comprar algo, que vas a casa de alguien, ¿no? Y es como, ¿y cómo ves mi casa? ¿Qué me puedes decir? Entonces, creen que es como algo que uno puede ver y decir, ah, pues mira, ¿no? Como si fuera un tema de evidencia o clarividencia, o que sí hay una parte que es real, que la gente que tiene evidencia, clarividencia, clareaudiencia, la gente que tiene dones y canaliza, puede contactar con el espíritu de la casa o los espíritus que están en la casa, o puede a veces hay personas que hablan con las mascotas o que hablan con las plantas, ¿no? Y tienen información. A mí a veces las plantas me llegan a dar cierta información, pero eso es digamos que es como un don personal y no es algo que sea propiamente el feng shui. El feng shui sí es un arte, eh, pero tiene ciencia matemática detrás. O sea, hay cálculos matemáticos que te dan la información. Es como una carta astral. Yo te puedo decir lo que percibo en ti, en tu energía, ¿no? A lo mejor por la forma en la que hablas, a lo mejor por tus ojos, a lo mejor por tu lenguaje corporal, a lo mejor por muchas cosas. Sin embargo, si yo no sé tu fecha de nacimiento completa, día, mes, año, hora, yo no puedo hacer tu carta astral. O sea, podré decir, mira, tiene a lo mejor rostro que le va a este signo o se expresa como tal, pero no puedo realmente saber. Entonces pasa lo mismo. La casa, pues la puedes ver superficialmente, pero saber realmente en dónde está cada energía es un trabajo que requiere medidas especiales con brújula, que requiere planos, que requiere conocimientos. Entonces es una de las cosas que siento que son a veces falsas creencias, ¿no? Pensar que uno va a llegar a una casa y ya va a poder saber dónde están las energías, no. Esa es como de las que más ubico.
Estamos entrando precisamente, Ruth, este año 2026 en el año del caballo. ¿Qué cambios energéticos trae según tu experiencia y cómo puede prepararse una persona desde hoy en su casa o en su negocio? Mira, justo ayer platicaba con una amiga, cuando empezó el año de la serpiente, platicábamos que este año era un año como para tener plan A, plan B, plan C, plan D y plan E. Entonces, y probablemente tú lo viviste, Alex, probablemente dices, bueno, yo quería hacer esto y resulta que en el camino esto se fue transformando y entonces hice aquello. Fue un año que no pudimos controlar ni las situaciones, ni el clima, ni la economía, ni nuestros propios trabajos, ni, ¿no? O sea, es todo lo que no está en nuestras manos se volvió incontrolable. Lo único que podíamos controlar es nuestra mente, nuestras emociones y nuestras reacciones. Y aún así hay quien eligió no controlar. Entonces, ese proceso fue muy marcado. ¿Por qué? Porque la serpiente venía a tener una nueva piel. Y para tú tener una nueva piel, tienes que soltar la anterior. Entonces, había que desprenderse de todo lo que ya no te sirve, de todo lo que ya no es actual, de todo lo que en este momento no necesitas. Y eso es de las cosas más fuertes, porque una de las limitantes más grandes del ser humano son los siempres y los nuncas. Es que siempre he sido así. No, es que yo nunca comería en un plato así. Es que yo sí, no, o sea, este año era de, eso ya no te sirve, esos patrones ya no te funcionan. Toca vivir el presente y decir, ok, hoy qué necesito, hoy qué necesito yo para sacar provecho de esta situación, para llevarme mi aprendizaje, para pasármela bien, para estar feliz, para recuperar o mejorar mi salud. Ese fue un proceso que vivimos y entonces esto se volvió realmente en una escuela. ¿Por qué? Porque nos estaba preparando para el año del caballo. Porque si este año aprendiste a tener plan A, B, C, D y E, va a ser más rápido el siguiente año el poder decir, ok, esta puerta se cerró, abro otra. Este camino ya no puedo ir por ahí, ahora voy por el otro. Esta situación no la puedo controlar, bueno, ¿con qué me quedo? Ese es el proceso, o sea, es como que nos dieron esta oportunidad y esta escuela, porque el siguiente año va a ser mucho más rápido, mucho más dinámico, mucho más intenso, mucho más incontrolable. Eh, Siempre es algo que yo cuento y que los grandes cabalistas explican muy bien. Alguna vez un maestro sabio de la antigüedad decía, benditos los que lleguen y vivan en esos tiempos, refiriéndose a la actualidad, y malditos y pobres los que lleguen a esos tiempos. Entonces todo el mundo le decía, ¿cómo? Sí, cada quien va a vivir la realidad que quiera vivir. Va a depender de su nivel de conciencia y de su forma de querer ir en la vida. Entonces, efectivamente, hay personas que dicen que el año de la serpiente fue difícil, fue cansado, fue frustrante, fue agobiante, todo lo que podría haber pasado. Y hay personas que pudieron haber tenido un súper año, incluso hay personas que pudieron haber, aún en escenarios no favorables o no armónicos, aprendido y crecido muchísimo. Entonces, si esa piel que dejamos del año de la serpiente es justo, ¿no? Todo eso que aprendí, que ya no me sirve, que vi que no funciona, que ya no necesito en mi vida, porque incluso la lección más dura y fuerte que hayamos pasado, si te quedas con el aprendizaje, ya no tienes por qué volver a pasar por ahí. Entonces, si yo realmente solté esa piel, tengo mucho más facilidad de entrar a un año caballo y pasármela mejor y sacarle más provecho porque es un año de mucho avance y va muy rápido. Entonces es mucho más fácil que tome ese impulso para salir adelante y para lograr grandes cosas porque sí o sí nos permite avanzar, a diferencia de la serpiente que era soltar la piel, que era mirar desde otra perspectiva, que era aterrizar a tierra. El caballo tiene otra energía totalmente diferente. El caballo es mucho más rápido, más dinámico, más fuerte, más innovador, más intrépido, ¿no? Puede caminar en el día que en la noche. Tú puedes hacer una cabalgata con luz de día, pero también en la noche que tú no ves nada y el caballo
sabe perfecto por dónde va. O sea, es totalmente otra energía con otro ritmo. Entonces, es un año que sí permite avanzar, sí permite desarrollar, sí permite crecer, sí permite innovar, a diferencia de este año que era soltar. No era un año para poner semillas, no era un año para iniciar, era un año para cerrar, soltar, acomodar, revisar qué ya no necesito, incluso en el negocio, a ver, ¿no? Hemos tenido este menú toda la vida. ¿Qué platillos ya hoy en día ya no y cuáles sí son los que puedo integrar? Entonces, ¿de qué depende que el año del caballo pueda ser increíble o no? Pues justo de este proceso que estamos viviendo, de terminar el año de la serpiente de verdad soltando. Soltar, Ruth, algo que realmente muchas veces se nos hace complicado, justamente por ese encabezonamiento que tenemos del control, ¿no? Y siento como que, escuchándote, se nos ha preparado un poco a ser más adaptables a las circunstancias que nos presenta la vida, ¿no? Una vez iniciamos este año 2026, como tú comentabas, ¿no? Un año más rápido, a pesar de que ya tenemos mucho la sensación de que todo va mucho más rápido, ¿no? Pero sí que lo sentía yo escuchándote como que subirme al caballo es como un acto de confianza, de sostén, ¿no? Sobre todo cuando comentabas cuando caminas de noche y tú no ves, pero sabes que estás bien guiado y estás bien acompañado. Para eso era muy importante todo este proceso, todo este 2025, que depende de dónde se enfoque uno, lo puede haber vivido de una forma o muy traumática o realmente haber sacado un aprendizaje muy poderoso para este nuevo año que iniciamos ahora en 2026 ya mismo. Totalmente. Y lo dijiste de la mejor manera, confianza. Esa es, yo creo, una de las herramientas más importantes para el año del caballo, confianza. O sea, y velo, cuando tú te subes a un caballo, hay una comunicación constante, hay una interacción, hay una guía que tú sutilmente vas guiando al caballo. Sin embargo, vas confiando en sus pasos, vas confiando en su avance, vas confiando en su ritmo. Sabes que si se frenó, no lo vas a hacer correr, vas a decir, "Ah, si se frenó es por algo, ¿no? O sea, si no quiere caminar es por algo. Y de la misma manera, ¿no? Si avanza, pues confías. Y de la misma manera hay caballos indomables, que no hay manera que los puedas llevar. Entonces, es un año que si tú confías, vas a tener mucho mejor resultado que si tú quieres controlar o que si tú quieres guiar o que si tú quieres. Y por supuesto que tenemos que tener en la vida esa brújula interna y externa, es decir, tanto en lo personal y en lo espiritual de saber dónde está mi luz y mi desarrollo, qué me dice mi alma, pero también en lo físico y en lo material, hacia dónde voy y qué quiero construir. Tenemos que tener esa brújula sí o sí. Sin embargo, a veces el camino en este año que viene puede que no sea recto, o puede que no sea estable, o puede que no, o sea, sí sé a dónde quiero llegar, pero me doy la oportunidad de entender que probablemente la vida tiene otros caminos. Esa es la parte importante, ¿no? El confiar en, ok, ¿no? O sea, este camino está cerrado, por aquí no hay manera, aquí yo ya tengo la montaña enfrente, como para qué me frustro o quiero volar o quiero hacer cosas que sé que en este momento no puedo. A lo mejor lo rodeo y me encuentro alguna sorpresa y me encuentro algo porque además siempre si sucede conviene, siempre. Entonces, si algo en el camino se me atraviesa y me dice que es para el otro lado, es lo mejor para mí. Si estoy conectado conmigo mismo, porque si no, entonces es al revés, ¿no? Es el ego el que podría engañarnos y decir, no, mira, esto se ve mejor, te vas a ver mejor en este escenario, pero puede no ser verdad. Ahí nos iríamos un poquito a la deriva, Ruth. Totalmente, totalmente. Entonces, un ejercicio muy sano es cerrar primero el año, es decir, hacer esa listita de qué solté este año, qué dejé atrás, en qué áreas de mi vida me transformé, para darles más luz, para darle más conciencia, para darles energía, porque incluso a veces, por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿no? Alguna situación difícil o complicada o así, de pronto llega mi hija, me dice, ¿qué pasó? Platícame, le digo, no, no te voy a contar.
porque le daría más energía a la situación. No pasa nada, ¿no? Todo se va a resolver bien. Entonces, cuando nosotros hablamos o escribimos o pensamos algo, le damos energía. Si no quiero algo en mi vida, ¿para qué se la doy? Ah, pero si es algo importante, o sea, si sí es un gran mérito para mí que este año pude por fin a lo mejor dejar ese trabajo en el que todos los días me lamentaba para empezar un nuevo camino en una profesión diferente que sí amo, pues está padrísimo que le des energía, que lo reconozcas y que lo veas como un valor agregado que te estás llevando al año del caballo, que te va a permitir ya darle dirección y ya avanzarlo. Que bueno, podríamos decir entonces, Ruth, que es un buen año para iniciar proyectos, es decir, podemos tener el foco en lo que queremos y a su vez dejarnos sorprender un poquito por la vida, no ser tan controladores en el decir quiero ir por esta ruta fija y dejar que a veces la vida te lleve por otros caminos que seguramente nos puedan llegar a sorprender. Totalmente. Esa es la manera, yo creo que más bonita de decirlo y es la manera más bonita de vivirlo. Sí que, o sea, si alguien quiere controlar el año, si alguien quiere que las cosas salgan exactamente como las tiene mapeado, y esto es muy, muy fuerte porque las empresas tienen siempre proyecciones. Está bien, nada más sé flexible en la forma en la que vas a llegar a esas proyecciones. ¿Por qué? Porque el caballo es rápido, es dinámico. O sea, los cambios no van a ser como fueron este año de que se cierra una puerta y se abre otra en transcurso de días. Aquí va a ser en segundos. Entonces, tenemos que tener esa capacidad de reacción positiva para decir, ah, ok, ¿no? O sea, ahí vamos por acá. A lo mejor ya el cliente no lo quiere así o nos cambiaron de cliente o de proveedor, lo que sea. Resolvemos así. El tiempo es muy importante este año. Las respuestas rápidas es muy importante este año. El año del caballo tiene un ritmo especial y si se te presenta la oportunidad, tómala porque literal, o sea, pasó por aquí, pero se puede desviar en un segundo. Y lo mismo, las emociones, las reacciones, creo que es un momento para los que tienen la conciencia y el deseo de estar bien, de pensar antes de actuar por elección, de pensar antes de hablar por elección y de ponerle conciencia a lo que piensas para que no sientas las emociones de golpe si no son positivas. Es un, el caballo es un año de mucha reactividad y sobre todo porque es un caballo de fuego. El fuego todo lo transmuta, todo lo cambia, todo lo libera. O sea, el fuego es un elemento muy poderoso dentro del feng shui y físicamente. Entonces, puede que las personas que no están en este momento buscando un desarrollo personal o de conciencia o espiritual o de evolución, simplemente están viviendo sus vidas o en modo supervivencia o en modo robótico, puede ser que estén mucho más reactivas que antes. Entonces, el que tiene conciencia es el que tiene la responsabilidad de decir, yo voy a cuidar mi reactividad, porque probablemente el de enfrente sí va a reaccionar rápido e intensamente. Entonces, en las relaciones personales es muy importante también eso. Observación, discernimiento y silencio, Ruth. Absolutamente, claro que es, o sea, es un trabajo porque la energía no está para eso, la energía está para escupir lo primero que le vino a la persona a la mente en segundos y de forma muy, eh, pues muy intensa por ese fuego, ¿no? Por no querer usar la palabra, pero bueno, si usara la palabra cancelado está muy agresivo el modo de la reacción que puede pasar en el siguiente año. Ruth, en tus consultas hablas de los 9 cuerpos. ¿Cómo se relacionan esos cuerpos con el espacio físico y qué señales revelan que un hogar está afectando emocional o espiritualmente a alguien? Fíjate que es bien interesante porque este tema de los 9 cuerpos, pues literal, es como algo que con los años he ido como trabajando. Eh, Hay un proceso en el cual el cuerpo, eh, digamos, el cuerpo protege al alma, pero la casa protege al cuerpo, ¿ok? Ese es como el proceso. Pero en ese proceso
interna y externamente, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Es un poco como cuando vemos los mundos superiores, que los mundos superiores, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, ¿no? O como es afuera es adentro, como es adentro es afuera. Hay un tema energético muy fuerte, ¿no? O sea, es igual de importante el primer chakra que el chakra coronario que el chakra raíz, pero la energía fluye, ¿no? Entonces, así en ese proceso de entender, cualquier cosa que le pasa al alma va a impactar en el cuerpo físico. Cualquier cosa que le pase al cuerpo físico va a impactar en la casa. Cualquier beneficio en la casa impacta al cuerpo, cualquier beneficio en el cuerpo impacta al alma. Y el cuerpo tiene un proceso porque es cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo mental, cuerpo supraconsciente, cuerpo energético, cuerpo álmico, cuerpo espiritual. Es un todo. Y tenemos también un octavo cuerpo que es el cuerpo colectivo que se impacta sí o sí porque existe el colectivo y este noveno cuerpo que es la casa, que es donde se resiente la energía. ¿Cómo eh, yo he llegado a saber que las personas tienen depresiones o tienen emociones guardadas o tienen situaciones profundas, ¿no? O sea, que ese cuerpo emocional está desequilibrado a través de rupturas, descomposiciones o manifestaciones de la casa, ¿no? Humedades, goteras, eh, chapas que se cayeron, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Una banca que está despostillada y yo sé que eso impacta en el cuerpo físico, en los dientes de la persona y entonces yo sé que los dientes tienen que ver con su expresión, con cómo la persona expresa lo que realmente siente y cómo se defiende en la vida y cómo toma lo que quiere en la vida. Entonces es un todo. Pero igual, si una persona está pasando una situación y llega a terapia y me lo cuenta, yo sé que eso puede llegar a impactar sus huesos y puede impactar su casa de cierta forma. Es como tanto de ida como de vuelta. Entonces, cuando llega alguien, que la mayoría de las personas llegan o por terapia o emocional o física, o por la casa, ¿no? Oye, revisa mi casa, ya sea porque quiero que esté mejor o porque cancelado está, tiene humedades o tiene eh, X cosa, ¿no? Entonces, ya sea que a veces empiezo desde la persona y llego todo el hilito hasta que sanamos, o a veces empiezo por las casas y vamos en el sentido opuesto. Y es muy interesante porque si las casas impactan un 33,3% de la vida de las personas, Wow. hablando de relaciones, salud, economía, todo ese tipo de cosas, pero también hay casas que las emociones y el carácter de las personas las enferma, las contamina, las destruye, o sea, literal, ¿no? O sea, de carcomer paredes, de caer el agua por todos lados, de el sistema eléctrico fallar, o sea, sí es real, es algo pues que he comprobado, ¿no? Y que igual he armonizado. Entonces, es muy bonito. Ahora, todo es perfecto. Cuando alguien llega a una casa, pues es porque está vibrando en la frecuencia que esa casa necesita. Cuando tú llegas a un espacio, una construcción, y le aportas salud, armonía, bienestar, conciencia, desarrollo, y le traes literal luz, ¿no? Si rezas ahí, si meditas, si prendes incienso, si ponle que no hagas nada de eso, pero si eres una persona feliz, armoniosa, contenta con la vida, que trabaja sus emociones, ¿no? Incluso cualquier persona que a lo mejor llegó ahí y, ¿qué crees? Empezó a hacer un trabajo personal y perdonó a papá y lo entendió y sanó el círculo, ¿no? O el vínculo. O un matrimonio que se llevan bien, que se respeta. O sea, cuando hay buena energía mental, física, de palabras, de acciones, de lo que sea, a grados muy espirituales o a grados normales, humanos,
porque ponen a lo mejor algo en la tele y se ríen todo el tiempo y, o sea, no importa, pero a la casa le das positivo, la casa empieza a funcionar mejor y la casa te lo agradece y la casa te empieza a dar y la casa hace por ti. Y si llega un punto en que te tienes que ir, hay casas que siguen siendo leales y les siguen dando bendición. O esa misma casa los conecta con otra casa. Es como, ay, yo ya hasta aquí llegué, ¿no? Ya sabes, como ese jefe que te dice, no, mira, la empresa ya no hay a dónde crecer, ya, o sea, te desarrollaste, creciste, pero te voy a hacer una carta de recomendación para otra empresa donde te va a ir mejor, donde sí puedes llegar a este puesto. Igual pasa con las casas. Entonces la casa dice, ok, ya, ¿no? Tu siguiente nivel ya no está conmigo y la casa contacta a la otra casa energética y espiritualmente y entonces se abren los caminos para que la persona se vaya. De la misma manera, una casa a la que llega una familia con niveles de estrés muy altos, con, se le llama inclinación equivocada del carácter, ¿no? Estos enojos, neurosis, depresiones, todos estos extremos de energía y de emociones negativas, ¿no? Alguien que grita todo el tiempo, que se enoja, que se desespera, que eh, personas con resentimientos, personas con X, pues la verdad es que eso, todo eso, así como está impactando en el alma, en las células, en todo lo que la persona es y en todas las áreas de su vida, porque evidentemente pues el negocio, el amor, la salud, o sea, todo empieza literal a tener, digamos que como hoyos negros, ¿no? O sea, pérdidas de energía y empiezan a pasar cosas no buenas. La casa también lo empieza a recibir y lo empieza a manifestar. Y a veces se ve las paredes, los techos, a veces no se ve. Pueden ser los cimientos, que está pasando algo que la persona ni se entera, puede ser el sistema eléctrico, puede ser los drenajes, que están pasando cosas en las tuberías, porque también hay entidades que se quedan en las tuberías, pueden pasar cosas, o sea, puede que la persona no se dé cuenta, ¿no? De que no vive bien, no vive bien, porque no descansa, no le rinde el dinero, emocionalmente no hay nada más bonito que la paz, ¿no? Cuando tú tienes paz mental, es como yo creo que el trofeo mayor del ser humano. Entonces, pues aquí no hay, ¿no? Entonces, tanto de adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro, la energía fluye para bien o no, y sea que la casa aporte o que la casa, que el cuerpo aporte, pero también, pues sí, puede ser también en otro sentido que los cuerpos se descomponen porque la casa ya estaba así y no nos dimos cuenta y nunca la arreglamos. O puede ser que la persona llegó en una emoción, que no importa que sea la casa más bonita, de verdad yo he visto mansiones divinas totalmente que en un proceso de tiempo muy corto, o sea, no hay manera ya de vivirlas. Qué interesante, Ruth, cómo de alguna forma está todo interconectado, ¿no? Y el impacto que tiene. Perdón, cuando hablabas de paz, el llegar a tu casa y no sentir esa paz, ¿no? Tiene que ser algo realmente muy, muy, muy frustrante y a su vez sentir este impacto en tu vida porque luego se nos bloquean las cosas, ¿no? Se bloquea la economía, se bloquea el trabajo, se bloquean las relaciones, también lo sufren, incluso muchas veces los animales que viven con nosotros, ellos también sufren de todo esto que se está generando en las viviendas, Ruth. ¿Podríamos decir entonces que las casas nos eligen a nosotros? Sí, totalmente, totalmente, 100%. Hay una resonancia, ¿no? Que se crea y uno llega a donde tiene que llegar por la energía que tiene, por el aprendizaje que te toca, por la lección de vida, por lo que sea. Y de la misma manera las casas te corren. Cuando tú ya acabaste el trabajo, o se abre una mejor posibilidad, o a veces cuando no se hizo el trabajo, pero la casa ya no hay resonancia, empiezan a fallar cosas. Casi pregúntale a personas que tú conozcas, ¿no? Que se hayan mudado así, ¿por qué te mudaste? O sea, y muchas veces no, sabes que es que ya el vecino de arriba empezó a hacer ruido y es que junto empezaron a hacer esto y es que empezó a fallar aquello y luego la puerta empezó a rechinar. O sea, de verdad las casas hacen un trabajo cuando
eh, eh, quieren que alguien se vaya. Tengo un amigo que es vidente con el que a veces trabajo las casas a distancia y tuvimos una casa, ¿no? Y literal, la casa gritaba así como, pues que se vaya, ya que se vaya. Es que no entiende que lo que quiere es que se vayan. O sea, ¿por qué? Porque ya no los podía ayudar. Entonces era como, o sea, ¿qué más señales quieren de que ya, por favor, se vayan de aquí? ¿No? Entonces sí pasa que la casa, ya sea porque la persona lo provocó y ya la armonía ya se rompió o ya la casa no resiste más, pero las casas también pueden correr a una persona, a una familia. Qué curioso, ¿no, Ruth? Porque se nos inculca el comprar, ¿no? Una vivienda y muchas personas esta vivienda la tienen para toda la vida. Incluso pasan de generaciones en generaciones, con lo cual ahí entiendo que se deben mover energías de ancestros y de a saber dónde, ¿no? Entonces, Sí. estaría bien, Ruth, no anclarnos, ¿no? A una vivienda o tener, como comentabas antes, esta predisposición en un momento dado a entender que quizás ese lugar, ese espacio ya no es para nosotros y tener la capacidad de movernos. Te lo digo yo yo ya he perdido la cuenta de las veces que me he mudado de casa. Sí, es que así es, o sea, la casa debe aportarte y debe sumarte. Ahora, si la casa es tuya, tendrás que saber en qué momento la casa te da y te quedas a vivir ahí, o en qué momento la casa probablemente ya no te va a dar y la puedes rentar o la puedes vender, ¿no? Y lo mismo, si la propiedad, como dices tú, que ha sido heredada por familia, varias generaciones, pues también conectar con la casa y decir, la casa también necesita renovar la energía. Todo en este planeta cambia, todo, absolutamente todo. Entonces, eh, revisar para esas personas que nos estén viendo que tienen una casa y que es su casa y que probablemente fue la mamá de la abuela o es la propiedad de la familia, ¿qué puedo renovar aquí? Porque podemos renovar desde físicamente muebles, adornos, macetas, eh, iluminación, o sea, se pueden renovar cosas físicas, pero la energía también se puede renovar. Es, es, y lo mismo, no puedo renovar la casa si yo no me estoy renovando, si yo me estoy quedando con todas mis viejas creencias, mis viejas emociones, si yo me quedo con él, siempre he sido así, pues es que ahí si yo no me renuevo, entonces ya yo no estoy en la frecuencia del espacio, Ahí no hay cambio, está claro. totalmente. O sea, si yo Ruth, quiero renovar la energía de mi casa, tengo que empezar por renovar mi propia energía. a uno mismo, exactamente. Tú has visto cientos de hogares en estos 25 años. ¿Cuál es el patrón, Ruth, más repetido que bloquea la prosperidad y que las personas no imaginan que está causando este efecto? Mira, hay tres cosas que son muy repetitivas, que es casi siempre por donde empiezo y que afectan. Las puertas de los baños abiertas, las tapas de los inodoros arriba, o sea, impacta y afecta más de lo que las personas creen. Eh, y el tercero que también es muy, pues, muy recurrente, la acumulación de las cosas. O sea, esos closets donde ya no cabe nada, esos espacios donde ya no cabe, que es lo mismo que decíamos, o sea, es renovación, pero no puedo hacer renovación si no saco lo que ya no va en este momento, porque hay un montón de cosas que no se ocupan y que están en las casas. Y esto es una cosa que veo muy seguido, o sea, cosas de cocina, utensilios de cocina, eh, que no se usan, que ya no sirven, que ya no tendrían que estar en la casa y están. Igual en los closets, igual en los muebles de baño, igual, o sea, muchas cosas que es esta eh, cultura eh, que me ha tocado ver mucho más en mi país, en México, de acumulación, y tiene que ver con esta educación mm, que en México es como para cuando no haya, para cuando falte, cuando la realidad es que el universo es tan próspero y abundante
Siempre hay, cuando uno necesita, en el momento que necesita algo, el universo te lo va a dar, siempre. Pero este tema de acumular cosas, emociones, aunque no las use, aunque no me sirvan, aunque ya no lo necesite, y muchas veces hasta por quedar bien, no, pero es que me lo regalaron, no, me lo regalaron, o sea, ¿cómo lo voy a botar? Eso así está horrible y no me gusta y no lo uso, pero me lo regalaron, ¿no? O sea, es como esta justo forma de darle gusto al otro, que las cosas se vean bien hacia afuera de la casa o hacia afuera del cuerpo cuando dices, pues no, tiene que gustar a ti, te tiene que servir a ti. Si algo no te gusta o ya no te sirve, sácalo. Esa es como una de las cosas que más bloquea la energía y que más me encuentro. Es un poco lo que comentabas al principio, Ruth, del año de la serpiente, ¿no? De esta muda de piel. Sería, por ejemplo, un primer tip para finalizar este año 2025, liberarnos de todo aquello que tenemos en casa, muchas veces que, como tú bien dices, ¿no? No se utiliza o hay un cierto apego afectivo, aunque aquello quizá no nos guste, o ropa que esté estropeada que ya no usemos. Este sería un primer paso para poder empezar a liberarnos este 2025. Liberar también nuestra Sí, casa de todo aquello que pesa y de alguna forma estanca la energía. sí, es que es bien importante, o sea, es liberarnos y parece un acto muy sencillo, pero, o sea, abre un espacio gigante para que lleguen las bendiciones, para que llegue lo nuevo, para que la energía fluya. Entonces, sí, ojo, porque es un ejercicio muy sencillo, pero si no se hace bien pesado. Cuando tú empiezas a hacer estas limpiezas de espacios, tienes que empezar por eh, una habitación o un espacio de tu casa o de tu oficina específico. O sea, si es cocina, es cocina, si es closet, pues es el closet, si es o sea, elegir como uno y entonces empiezas esa limpieza. Si es recámara, también tienes que ir a hacer ese filtro. Ok, es mi recámara, a lo mejor empiezo por los cajones de los muros y de ahí no me muevo hasta que termino. ¿Por qué? Cuando uno empieza a sacar cosas, se te empiezan a atravesar cosas. Entonces empiezas con los cajones del buró y cuando una persona empieza con eso y cancelado está, pero sabes que me dio frío, me paré a ponerme un suéter. Ay, sabes que mira, esta blusa tampoco y este tampoco, pero no acabé los cajones. Pero sabes que voy por un cafecito y vengo y llego a la cocina y, ay, no, pero esta tapa ya tampoco, pero esta cuchara ya se quemó, pero, ¿no? Empiezo a alterar la energía de la casa y empiezo a dejar huecos en la casa y eso puede hacer que la energía de la casa no fluya bien, incluso que la persona se sienta cancelada, está más cansada o eh, de mal humor. Entonces, abrir esos huecos así no es positivo. Lo correcto es, llegué al closet, vi, no, no. O sea, ahorita me enfoco, termino los cajones, los dejo en armonía completos, los cierro y lo que sigue. No lo terminé, no importa, lo dejo así. Pero eso es bien importante porque no solo es la armonía de la casa, sino que va a impactar mucho en nuestro sistema nervioso, ¿no? Porque es literal, es empezar a quitar todo lo que nos sirve. Incluso en no nos vayamos lejos, en nuestro teléfono, ¿cuántos contactos ya no te sirven? Si abrimos el mail, ¿cuántos mails deberían de estar ya fuera? O sea, literal, es empezar a sacar todo lo que ya no quiero, porque existe esa dimensión en donde para que llegue lo nuevo, tengo que sacar lo que ya no ocupo. Y es un proceso que aplica para todo, porque si revisamos a veces amistades, ¿no? Que dices, híjoles, pues, o sea, sí, en algún momento fuimos súper compatibles, íbamos uno a uno, nos llevamos increíble. Pues si hoy me lo encuentro y nos damos un café bien, pero la verdad es que ya no estamos en la misma frecuencia. Y sin culpa y sin remordimiento y sin nada decir, no, o sea, libero este espacio y que el universo me traiga hoy en día personas que vibren en la frecuencia que yo vibro, personas, amistades, compañías, relaciones, parejas que me ayuden a crecer.
Porque si te fijas, es muy común decir como que es súper normal decir, ay, que vayan a la escuela los niños, ¿no? Los niños chiquitos, ¿no? 5 años, para que hagan amigos. Es que es la época de hacer amigos. No, es que ya tiene amigos, ¿no? O gente que dice, los amigos de toda la vida. O sea, las personas son igual que las cosas. A veces somos muy compatibles y muy útiles, y hay momentos en que Ya no. no nos estamos aportando y no pasa nada. No somos malas personas por decir, entendí que esta relación dio lo que tenía que dar. Qué interesante, Ruth, esta limpieza, esta higiene a todos los niveles de nuestra vida, porque tenemos que ser conscientes de que todo aquello que habita en nuestro entorno dispone de una parte de nuestra energía. Estamos alimentando con nuestra energía todo lo que hay en nuestro en casa, en nuestro entorno. Así es. Eso es bien importante. Todo tiene energía. Las personas, las plantas, ¿no? Reino vegetal, reino mineral, reino animal, seres humanos, todo tiene una energía. Y es nuestra responsabilidad cuidar qué energía es la que estamos exponiendo a la nuestra, porque la energía, como dices tú y lo dices muy bien, pues interactúa. Ruth, el Feng Shui nos dice que la casa es como un mapa, ¿no? Donde se diferencian las diferentes zonas donde pueda estar la salud, la abundancia, pero a veces no elegimos cómo podemos construir nuestra casa, sino que ya nos encontramos una casa que ya construida, donde a lo mejor las zonas están invertidas. ¿Cómo podemos, de alguna forma, revertir estos espacios donde a lo mejor yo tengo la abundancia, no sé, en la zona del baño? Mira, hay dos cosas. Lo primero, cada año llegan 9 diferentes energías a la casa en febrero. Entonces, siempre va a haber una energía de prosperidad y una de riqueza y una de dinero. ¿No? También llega salud, pero también llega cancelado está robos y accidentes. O sea, hay energías que llegan cada año a diferentes sectores. Entonces, puedo hacer estudios anuales de Feng Shui para decir cómo activo las positivas y les saco provecho dentro de mi lugar. Y también la energía tiene la capacidad de transformarse. Entonces, cuando tú subes la frecuencia y vibración de un espacio, sea cual sea la energía, te va a dar su mejor polaridad. Sea cual sea la energía, va a tener una vibración y una frecuencia más alta si tú lo potencializas, ¿no? Yo trabajo con personas en todo el mundo, hacemos armonizaciones a distancia y lo que hacemos es revisar que la energía fluya correctamente y subir la energía donde se necesita. Ahora, no tienen las personas un estudio, no están haciendo una armonización. Uno, tu energía personal. O sea, si tú llegas con buena energía a la sala, tenga la energía y la estrella que tenga, tú eres, digamos que, un nivel superior y entonces vas a imponer esa energía y esa energía Se se expande. contagia, como decíamos hace rato, se expande, interactúa. Otra forma, plantas. Las plantas tienen energía de vida, desarrollo y crecimiento siempre. Eh, Hay alimentos y hay objetos que también suben la energía, que transmutan la energía, ¿no? Como la sal, tener sal en casa, el vino, tener vino en la casa, eso sube la energía también de las casas. Los cuarzos, todos los minerales, las rocas, todos los cuarzos puedes tú programarlos para que vibren en frecuencias más altas, limpiarlos, ya sea desde ponerles agua con sal y dejarlos al sol y luna, rezarles, ponerles esencias, ponerles aromas, o sea, el cuarzo y programarlos, porque eso sí, un cuarzo que no está programado sí vibra, pero no necesariamente la energía que tú estás necesitando. Entonces, si tú un cuarzo lo lavas, lo limpias, lo pones, le dices, vibra en felicidad, vibra en alegría, el cuarzo lo hace, ¿no? O sea, si el doctor Emoto demostró que un vaso de agua, al decirle tú gracias, cambia todas sus moléculas, y cuando alguien lo insulta, cambia todas sus moléculas, imagínate un cuarzo, ¿no? Que es un transmisor tan lleno de energía. Entonces, ahí también funciona.
La música también ayuda mucho. Desde sonidos muy sublimes como cuencos, cuencos de tibetanos, cuencos de cuarzos, mantras, cantos tibetanos, todo eso que cualquiera puede poner hoy en día en un dispositivo móvil en cualquier espacio de su casa, como música, ¿no? La música clásica tiene un poder muy grande, ¿no? La gente que quiera como tener más información, que es de hecho un clavado en todos los estudios de música del doctor Emoto. Él tiene exactamente qué piezas de qué compositores son los que más suben la energía, pero también es una manera de subir la vibración. Entonces, eso hace un efecto muy positivo, instantáneo y automático en la casa, aun y cuando no se haya diseñado y construido como una casa perfecta. Ahora, todo ese esfuerzo y todo ese trabajo, si la persona llega con niveles de estrés altos, de mal humor, deprimido, se va a ir para abajo. O sea, el punto no es armonizar la casa se puede armonizar de muchas maneras. Es sostener la energía, es que de verdad se cree un ambiente en la casa y no sea una limpieza que duró un día, una armonización que en 2 días se cayó. Y eso, como bien nos comentabas, Ruth, tiene mucho que ver con nosotros mismos, ¿no? Con este trabajo personal que se nos requiere y donde muchos estamos ya en ese proceso para justamente poder sostener en el tiempo este trabajo y sentir realmente esta armonía. Aquí en pantalla tenéis todos los datos de Ruth para aquellas personas que queráis contactar con ella, porque te he escuchado, Ruth, estos estudios se pueden hacer a distancia, es decir, las personas pueden contactar contigo online y poder hacer el estudio de sus casas. Totalmente. Así es. Es un trabajo bien bonito, la verdad. O sea, para mí hacerlo es un- una bendición y para las personas, o sea, sí es un antes y un después en su vida. Yo tengo que reconocerte, Ruth, que hace muchos años que conozco el Feng Shui como herramienta, pero la primera vez que te vi en una entrevista realmente me impactó mucho tu forma de comunicar, cómo lo transmites, tu paz, ¿no? que transmites. Y lo primero que hice, y creo que lo hice bien además, porque me enfoqué aquí justamente donde grabo, en el despacho, a empezar a liberar, a quitar cosas para sentir también una energía distinta a la hora de grabar y realmente puedo corroborar que se siente esto que tú comentas, ¿no? Enfocarte en una zona, liberar la limpieza y bueno, me queda continuar, pero sí, sí, es bien interesante todo esto. Ay, qué padre. Pues muchas gracias. Gracias por esto tan bonito que me dices y gracias por aplicarlo, porque es así. O sea, de todas las filosofías, de todas las ciencias, de todas las creencias, de todos los rituales, de todo lo que existe energética, espiritual y materialmente, nada funciona si uno no lo aplica. Entonces, cuando uno aplica es cuando uno ve el resultado y ahí es cuando dices, ah, ok, ¿no? Es por aquí. Aplicar, tengamos paciencia, ¿no? Como nos comentaba Ruth, empecemos con una zona, trabajemos bien esa zona de la casa y a partir de ahí vayamos con el resto. Lo digo porque muchas veces, Ruth, queremos hacerlo todo de golpe, ¿no? Y como tú decías, ¿no? Esto tiene un impacto en nuestras emociones, estamos moviendo energía que tiene también que ver con nosotros. Por eso es importante quizá pasito a pasito o camino a camino, ¿no? Ir construyendo para ir luego ir sintiendo estos cambios y poder transformar nuestra vida en general, porque al final se transforma todo. Totalmente, totalmente. Entonces, pues, que les sea muy útil, que todas las personas que nos ven o nos escuchan hagan la prueba, literal, que no nos crean nada, que vivan su propia experiencia, que empiecen a hacer esos cambiecillos y que vivan su experiencia. Experimentenlo. Ruth, muchísimas gracias por haber estado aquí en Puentes de Conciencia. Un placer, de verdad muy agradecido. Ay, muchas gracias, pues muy feliz de compartir. Que sea de bendición, que aporte y gracias por invitarme. Familia, pues lo dejamos aquí. Esperamos que esta charla os haya aportado, como siempre, un conocimiento y como bien nos comenta Ruth, pongámonos en marcha y a practicar. Hasta la próxima.